desempeñándose como engineer para un año después ser nombrado analista técnico de producto. Se encarga de realizar las pruebas técnicas a lo largo de todo el ciclo de vida de las soluciones de ESEC, así como también definir estrategias y priorizar requerimientos de nuestra región. Por otra parte, realiza capacitaciones y presentaciones tanto Se le silenció el micrófono, no se le escucha Uy. nada. Ok. Por favor. Repito. Me disculpan porque no me di cuenta en qué momento se cerró. El ingeniero Leandro González se desempeña actualmente como Product Manager en la empresa ESEC Latinoamérica, dedicada al desarrollo, investigación y comercialización de soluciones de protección, antivirus y seguridad informática. Ingresó a ESEC Latinoamérica en enero del 2010, desempeñándose como Sales Energy para un año después ser nombrado analista técnico de producto. Se encarga de realizar las pruebas técnicas a lo largo de todo el ciclo de vida de las soluciones de ESEC, así como también definir estrategias y priorizar requerimientos de nuestra región. Por otra parte, realiza capacitaciones y presentaciones tanto internas como externas, presenciales y online sobre las características y funcionalidades de las soluciones de seguridad, así como también en tendencias de ciberseguridad y protección de la información. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el mundo de la tecnología y más de 10 especializado en seguridad de la información. Bienvenido, ingeniero Leandro González. Hola, Deyan. Muchas gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes para todos. Un placer estar hoy acá en este evento con ustedes. Voy a compartir ahí la presentación. Denme 2 segundos. Perfecto, ahí estoy compartiendo. No sé si me puedes confirmar, Dayan, si se ve correctamente. Sí, correcto, se ve claro. Excelente. Buenísimo. Bueno, en esta charla que vamos a tener a continuación voy a estar dándola junto con mi colega Pamela Jaramillo. Ella es Sales Manager para lo que es SET Ecuador, así que Pame, te doy la bienvenida a vos también. ¿Estás por ahí? Hola, Lean, sí, por acá estoy. Adelante, Perfecto. cuando quieras puedes empezar. Buenísimo. Un gusto con todos. Vamos a arrancar entonces, donde vamos a estar abordando en esta charla un poco el panorama de ciberseguridad en Latinoamérica y también vamos a ver cómo diseñar las estrategias de ciberseguridad que tenemos que adaptar a la nueva realidad, ¿sí? A la nueva normalidad y a lo que ha ocurrido en este último tiempo. Sí me parece importante aclarar que si llegan a tener preguntas o alguna duda, alguna inquietud, pueden hacerlo a través del chat, la consulta, y al final las vamos a ir respondiendo, ¿sí? Entonces, para comenzar y para sentar un poco las bases, ¿no?, de lo que vamos a charlar, tenemos que entender que el mundo que nosotros conocíamos en tecnología y obviamente en ciberseguridad cambió, se transformó en este último tiempo, en este último casi 2 años que llevamos de pandemia. Piensen que normalmente el mundo de la tecnología avanza muy rápido, cambia muchísimo, y el mundo de la seguridad también obviamente trabaja de la misma forma. Digo, constantemente las amenazas van evolucionando, los ataques, las técnicas que utilizan los cibercriminales van evolucionando, y la pandemia potenció un poco eso, ¿no? Hemos visto una gran cantidad de casos, de tipos de ataques nuevos, de técnicas utilizadas, y tal vez un poco dado por 3 puntos que creemos que son importantes, tal vez 3 tendencias, por así decirlo, que llegaron para quedarse. La primera tiene que ver con el trabajo remoto, algo que no todas las organizaciones mantenían o tenían implementado previo a la pandemia, y cuando la pandemia fue declarada allá por marzo del año 2020, no quedó otra opción más que implementar el teletrabajo. La adopción de tecnologías cloud, que esto es algo que por ahí puede parecer nuevo, pero no lo es tanto. Digo, las tecnologías cloud existen hace muchísimos años en el mundo de la tecnología, precisamente, pero este último tiempo, estos casi 2 años que llevamos de pandemia, obligaron a las organizaciones a tener que adoptar este tipo de tecnología también un poco de manera forzada, ¿no? Y por último tenemos la implementación de nuevas plataformas digitales. Y acá nos encontramos con un montón de cambios, un montón de información que se tuvo que publicar, plataformas que se tuvieron que implementar, tal vez no de la manera más segura, pero sí, por ejemplo, para garantizar
la continuidad del negocio en las organizaciones, la disponibilidad de ciertos sistemas, la disponibilidad de información, ahora vamos a ver también, o la posibilidad, ¿por qué no?, de nosotros como ciudadanos de tener que realizar algún tipo de trámite que antes era presencial, ¿sí? Entonces, todo este panorama les ha permitido a los cibercriminales o les ha dado en realidad nuevas oportunidades para poder hacer nuevos ataques, utilizar nuevas técnicas, nuevas tácticas y poder llegar así a una mayor cantidad de equipos informáticos, de colaboradores de organizaciones, de usuarios, y todo esto se resume en una mayor cantidad de información disponible para estos cibercriminales. No tenemos que olvidar que hoy en día el cibercrimen es un negocio, ¿sí? Es obviamente un negocio ilícito, delictivo, pero que para los cibercriminales genera muchísimo, muchísimo dinero, ¿sí? Entonces, desde ahí, teniendo en cuenta esto como base, es que los cibercriminales han apuntado a poder comprometer mayor cantidad de equipos con este nuevo escenario, este nuevo panorama que han encontrado. Entonces, para eso vamos a ir viendo cada uno de estos tres pilares que recién mencionábamos, con algunos detalles, algunas particularidades de cada uno y contando algunas cosas que nosotros hemos visto desde ese, ¿sí? Entonces, en primer lugar, obviamente hablábamos del trabajo remoto, ¿no? Esto que llegó de alguna manera y nos obliga o obligó a las empresas a tener que mandar a los colaboradores a trabajar desde su hogar, ¿no? Y acá un problema importante que se da es que previo a la pandemia, y acá los invito a que hagamos un poco de memoria, tal vez recuerden año 2019, enero, febrero del 2020, aquellos que trabajen en sistemas, en tecnología, sabrán que siempre se habla de este famoso perímetro de seguridad, que no es otra cosa, o era en realidad, mejor dicho, era fácilmente identificable con el edificio, la oficina donde nosotros trabajábamos. ¿Por qué? Porque estábamos dentro de una red corporativa, porque tal vez existía un firewall, que eran estas paredes virtuales que permitían bloquear el acceso de algún tipo de ataque. Digo, era muy fácil de ver. Teníamos a los colaboradores, a los equipos corporativos y la información dentro de un lugar físico. Y ahora que tenemos colaboradores trabajando desde distintas partes, de distintas ciudades, desde distintas locaciones, esto ya no es tan sencillo de ver. Este perímetro medio que se desvaneció, no es tan fácil de ver, y cada colaborador tiene su propia particularidad. Digo, no todas las empresas también tuvieron la capacidad de brindar un equipo corporativo a los colaboradores para que trabajen de manera remota desde su casa. Y muchas organizaciones le han pedido a los colaboradores que utilicen equipos propios personales para acceder a servicios o sistemas de la organización. Y ahí es donde empezamos a ver que cada colaborador trabaja bajo su propia infraestructura, con sus propias condiciones, sus propias particularidades, y acá podemos encontrarnos tantos escenarios posibles como colaboradores tengamos dentro de nuestra organización. Piensen que, por ejemplo, vamos a tener colaboradores con equipos corporativos, con políticas de seguridad, pero también vamos a tener colaboradores que utilizan un equipo personal con sus propias políticas de seguridad. Tal vez ni siquiera tengan, por ejemplo, una solución anti-malware, que es lo más esencial hoy en día. Eso si nos referimos al equipo. Después tenemos cuestiones más de conectividad. Tal vez tenemos colaboradores que utilizan una red por cable y acceden a Internet vía cable y no hay ningún problema, pero también tenemos colaboradores que tal vez utilizan Wi-Fi y ese Wi-Fi es compartido con más personas de la familia, o por qué no con un vecino, o por qué no algún tipo de Wi-Fi público cercano que tenga de alguna cafetería. Digo, nos encontramos con un montón de escenarios donde desde el lado de la seguridad eso nos trae un montón de problemas porque no podemos tener control sobre ese tipo de cuestiones, ¿sí? Es decir, nosotros como responsables de seguridad o de tecnología de una organización, ¿hasta qué punto le podemos exigir a un colaborador que, por ejemplo, implemente una contraseña segura en su conexión Wi-Fi? Digo, hay un montón de cuestiones ahí ya que entran en un límite bastante, bastante difuso, ¿sí? Entonces, todo este escenario propicia, obviamente, que los cibercriminales tengan un montón de nuevas oportunidades, como mencionábamos, para realizar ataques. Y algo interesante es que al principio de la pandemia, ya por marzo del 2020, ya sabiendo que por ahí en Europa y en Asia el COVID-19 se venía propagando, empezamos a ver campañas dirigidas de phishing en Latinoamérica, donde apuntaban al temor de la gente, ¿sí? Básicamente lo que hacían era enviar correos electrónicos de manera masiva con mensajes de todo tipo, desde entra acá o descarga este documento
con una receta casera para evitar el COVID-19, hasta cosas como, por ejemplo, falsos videos de lo que ocurrían en ciertos hospitales o entidades de salud en Asia, por ejemplo, apuntaban también un poco a la curiosidad, pero el objetivo de todo esto por detrás era siempre que o el usuario que recibió ese correo haga clic en algún link malicioso o que abra algún archivo adjunto que también contenía algún tipo de código malicioso. Y cuando ocurría una de esas dos acciones, obviamente el equipo se infectaba y bueno, el atacante ahí podía hacer básicamente lo que quisiera, desde robar información, instalar otro tipo de código malicioso, robar credenciales, digo, ahí se dispara y se abre un mundo enorme de posibilidades para el cibercriminal una vez que logra ese primer compromiso del equipo, ¿sí? Entonces, a medida que fue pasando el tiempo durante el 2020, este tipo de cosas se empezaron a hacer más públicas, entonces ya la gente no caía tanto en esos engaños, uno ya sabía que si recibía esa información o era falsa o era algún tipo de engaño precisamente que buscaba robarnos información y la gente no caía en ese tipo de estafa, ¿sí? Pero obviamente los cibercriminales fueron encontrando nuevas formas de seguir engañando a los usuarios a través de ingeniería social. Digo, recuerden que la ingeniería social es este arte entre comillas, de poder engañar a una persona, a un usuario, para que entre a algún lugar malicioso y haga algo que no debería estar haciendo. Entonces, como la gente ya sabía que los correos electrónicos muchas veces eran fraudulentos, los cibercriminales empezaron a utilizar otro tipo de técnicas, otro tipo de medios para llegar a las personas, a los usuarios, a nosotros. ¿Y cuál fue este medio masivo que encontraron? Bueno, la mensajería instantánea. Y sin ir más lejos, aplicaciones como WhatsApp. Ahí vimos una gran cantidad de campañas dirigidas a través de WhatsApp, muchas de estas en casi todo Latinoamérica. Ahora les voy a contar algunas de las particularidades, pero casi todas estaban presentes en Latinoamérica, incluido Ecuador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya veíamos mensajes por ahí no tan alarmistas, no tanto apuntando al pánico, sino apuntando a cuestiones un poco más de diversión, por así decirlo, un poco con mensajes más positivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, veíamos ahí una campaña falsa que utilizaba la marca de una reconocida cerveza invitándonos a completar algún tipo de formulario y que nos iban a regalar 4 barriles de cerveza, por ejemplo, u otra campaña que utilizaba esta famosa marca de ropa indicando que iban a estar donando tenis deportivos, digo también como para tenerlo en cuenta, campañas donde se daban, digamos, gigas de datos para navegar en Internet, incluso en plataformas como Netflix, diciendo que nos iban a regalar pases para poder utilizar el servicio sin cobrarnos, ¿sí? Entonces, fíjense, son algunos ejemplos solamente que hemos traído para que ustedes puedan ver, pero tal vez el más interesante, el que tiene que ver con los supermercados, con estas tiendas de abastecimiento de alimentos principalmente, donde lo que buscaban los cibercriminales era que la gente entre a un link diciendo que bueno, que a raíz de toda esta situación que estábamos viendo, se habían decidido que iban a estar donando algún tipo de alimento. Y fíjense que hay un dato importante que dice obtenga su ayuda alimenticia gratis en cualquier país, ¿sí? Entonces esta era una campaña que vimos en casi todos los países de Latinoamérica. Y la persona que entraba a ese link malicioso, esto tenía por detrás un mecanismo para redirigir a los usuarios a links de los países de donde ingresaba el usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona ingresaba desde Colombia, iba a ver tiendas de supermercados que eran de Colombia. Si alguien ingresaba desde Chile, iba a haber tiendas de Chile. Si alguien ingresaba desde Ecuador, iba a haber tiendas de Ecuador. ¿Todo para qué? Para customizar el mensaje, que sea un poco más creíble y que la persona finalmente termine cayendo en este engaño, ¿sí? Entonces, como ven, esta es una de las técnicas tal vez más utilizadas todavía hoy en día, la ingeniería social, y constantemente los cibercriminales van evolucionando en los mensajes que utilizan para poder seguir engañando al usuario y que a raíz de eso puedan robar cierta información, ¿sí? El problema con esto radica en que una vez que el equipo fue comprometido, la información a la cual el cibercriminal puede acceder puede ser información personal nuestra, pero también pueden acceder a través de eso a información corporativa de la organización. Entonces acá estos límites, estos que veíamos antes de este famoso perímetro de seguridad, todavía estos límites se hacen muchísimo más confusos, ¿sí? Después, uno de los ataques más interesantes que vimos durante la pandemia
tiene que ver con un ataque específicamente enfocados en los routers hogareños de Internet. Sabemos que no es lo mismo, si bien técnicamente hace lo mismo, es decir, proveernos Internet o conectividad, no es lo mismo la capacidad de seguridad o de desarrollo que puede tener un router hogareño a un router o un switch corporativo, que son dispositivos mucho más robustos. Ahora, este ataque, lo que hacían los cibercriminales era lograr comprometer los dispositivos hogareños de Internet y a raíz de eso instalar un pequeño código malicioso dentro del router para que cuando los usuarios accedan a determinados sitios web o simplemente naveguen por Internet, sean redirigidos hacia un falso sitio que parecía ser de la Organización Mundial de la Salud y se les pedía que descarguen una aplicación para mantenerse al día de las últimas novedades referidas al COVID-19, ¿sí? Entonces, obviamente, acá fíjense que si se compromete este dispositivo, el router hogareño, acá no importa si la persona que está conectada a ese dispositivo, a esa red Wi-Fi, está conectada con su teléfono personal, con un equipo personal o con un equipo corporativo. No importa dónde esté conectado, con qué dispositivo esté conectado, porque el tráfico era redirigido directamente desde el mismo router Wi-Fi, ¿sí? Entonces, otra vez, más allá de que puede haber información sensible y de las personas comprometidas, si un colaborador estaba accediendo a Internet a través de ese router comprometido con un equipo corporativo, probablemente hubiese infectado también el equipo de la organización, ¿sí? Entonces, este tal vez fue uno de los ataques más avanzados por ahí que vimos en cuanto a la pandemia, porque ya no buscaban engañar al usuario con un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, sino que lograron comprometer dispositivos router hogareños y de manera masiva. Entonces, siguiendo con el trabajo remoto, obviamente estos dos puntos que mencionábamos, ¿no? Obviamente este perímetro de seguridad que ya no es tan fácilmente visible y las infraestructuras dentro de la organización, se suma un problema más, y es que surgió la necesidad de que los colaboradores puedan acceder a la infraestructura, a información que todavía está dentro de la organización, ¿sí? Y acá sabemos que hay un montón de mecanismos para hacer esto seguro, digo, desde implementar una VPN, implementar un doble factor de autenticación, pero digo, no todo se puede acceder de esa misma forma. Y acá también hay una realidad, digo, no todas las empresas estaban preparadas para que todos los colaboradores puedan utilizar VPN. Digo, tal vez si la organización a la cual nos estamos refiriendo ni siquiera tenía colaboradores que trabajan de manera remota, probablemente nunca consideró tener una VPN. Entonces, ¿cómo hacemos para en muy poco tiempo poder permitir que esta gente acceda de manera externa a activos que aún están dentro de la organización? Bueno, con el tan querido protocolo RDP, ¿sí? El famoso Remote Desktop Protocol que todos hemos utilizado en Windows en algún momento para conectarnos a algún equipo, a algún servidor, para hacer alguna tarea de gestión o de mantenimiento. Y este tipo de servicio, de protocolo, que no es nuevo, es muy utilizado, empezó a ser utilizado durante la pandemia por los cibercriminales. ¿Por qué? Porque también de golpe encontraron que podían acceder a ciertos equipos dentro de las organizaciones y comprometer la información, ¿sí? Entonces acá traje algunas noticias para que vean cómo fue evolucionando los ataques que se hicieron a través de estos tipos de protocolo, ¿no? Allá por noviembre del 2019, y si bien esto es prepandémico, la empresa Pemex, que es la de petróleos mexicanos del Estado, fue víctima de un grupo cibercriminal que se llama Doppelpaymer, donde lograron acceder por este protocolo RDP, plantar un ransomware y exigir un pago de rescate de unos 5 millones aproximadamente, ¿sí? Después ya con la explosión de la pandemia y la cantidad de protocolos RDP que empezaban a estar publicados, en Argentina, por ejemplo, vimos el caso de la Dirección Nacional de Migraciones, donde en el mes de septiembre fue comprometida por un grupo que se llama NetWalker, que demandaron aproximadamente 4 millones de dólares para no divulgar información sensible de ciudadanos argentinos y otros documentos confidenciales. Y acá para que se den una idea de la magnitud y de la información que este grupo cibercriminal logró acceder a través del protocolo RDP, digo, cada vez que un ciudadano argentino sale y entra del país, pasa por la Dirección Nacional de Migraciones, pero también cualquier persona extranjera que entra a la Argentina y sale tiene que pasar por migraciones, como cualquier persona que entra en cualquier país. Digo, todos hemos hecho migraciones
cuando hemos viajado a otros países. Y esa información también lograron obtener los cibercriminales y amenazaron a esta entidad gubernamental con divulgar esa información si no se pagaba este rescate, ¿sí? Y la última de las noticias de este año, de abril del 2021, tiene que ver con el Tribunal de Justicia de Río Grande de Brasil, donde también fue comprometida por un grupo que se llama Revil, o también es conocido como Sodinokibi, donde lograron afectar a los principales sistemas corporativos que utilizaban y exigían el pago de rescate de aproximadamente 5 millones de dólares para no divulgar la información que habían obtenido, ¿sí? Y un punto no menor con este caso de Brasil es que debido a este incidente la red quedó totalmente inoperativa, no podían acceder, y ese día todos los procesos judiciales que se tenían que llevar a cabo tuvieron que suspenderse por el periodo aproximado de 2 semanas hasta que pudieron recuperar o poner a disponibilidad la red para que pueda funcionar nuevamente de manera correcta, ¿sí? Entonces, estos son algunos ejemplos también que hemos traído de los últimos meses, como para que vean, ¿no?, cómo a través de una simple publicación o activación de un servicio, en este caso del protocolo RDP, los cibercriminales pueden acceder a las organizaciones, robar la información y luego plantar un ransomware para poder exigir también el pago de un rescate, ¿sí? Y esto es un dato no menor, porque en Ecuador también ocurre, ¿sí? Digo, por ahí uno piensa que esto puede ocurrir en Europa, en Asia, o que le puede pasar a Estados Unidos, o en algunos países de Latinoamérica, como veíamos, pero sin ir más lejos, en febrero de este año, el grupo Otarus Corp comprometió o afirmó haber comprometido más de 80 gigas de datos de uno de los principales bancos de Ecuador, y se cree que el ataque se gestó muchos meses antes, que en febrero de este año fue cuando este grupo cibercriminal se cansó, digamos, de alguna manera de intentar negociar con esta entidad y dijo, bueno, o me pagan el rescate que exijo o publico esta información. Hicieron público que habían comprometido los datos, ¿sí? Y después, hace muy poquito, creo que fue la semana pasada, el grupo RansomX atacó una de las principales empresas de telecomunicación también de Ecuador. Me imagino que todos habrán escuchado las noticias o habrán estado al tanto, pero digo, para que vean que esto también ocurre en Ecuador, si esto no es algo que ustedes pueden estar exentos y que uno a veces, como digo, cree, ¿no?, que esto no pasa en Latinoamérica, no pasa en nuestro país, es algo de las películas, es algo que ocurre en Europa, en Asia, en otras partes del mundo. Bueno, no. Lamentablemente en Latinoamérica ocurre y en Ecuador ocurren este tipo de incidentes. Y lo hemos visto con estos dos casos recientes. Ahora la pregunta es, este tipo de protocolo RDP que todos hemos utilizado y que los cibercriminales han encontrado para poder comprometerlo, bueno, ¿qué tan difícil puede ser comprometer ese tipo de protocolo? ¿Cómo es que un atacante puede llegar a ese tipo de información y acceder a ese tipo de dispositivo? Bueno, no es tan complejo, para que sepan, hay ataques que son muchísimo más complejos, que requieren de muchísimos meses de trabajo, de ingeniería social, del desarrollo de exploit, de explotar vulnerabilidades, pero en este caso, principalmente con el protocolo RDP, es relativamente sencillo. Hoy en el mercado existen un montón de plataformas que me permiten hacer búsqueda de dispositivos conectados a Internet, ¿sí? Algo así similar como lo que podría ser un Google, pero en lugar de buscar información, podemos buscar dispositivos conectados a Internet. Y ahí podemos buscar servidores o equipos con bases de datos, cámaras web. Bueno, antes mencionaban, ¿no?, los dispositivos SCADA en la charla anterior. Digo, hay plataformas que permiten encontrar esos dispositivos conectados a Internet. Y entre todo eso también podemos buscar equipos que tienen el protocolo RDP activado. Y como pueden ver, esta es una captura que la saqué ayer mientras terminaba la presentación, usando solo una de estas plataformas que, aclaro, son plataformas gratuitas, no son plataformas, digamos, maliciosas, son plataformas que se utilizan con fines de investigación, de poder detectar la exposición que tienen ciertas organizaciones hacia Internet, y son gratuitas. Digo, hay un montón de plataformas, yo simplemente tomé una, y acá podemos ver que si buscamos, por ejemplo, equipos con el protocolo RDP habilitado, encontramos más de 4.700.000 dispositivos conectados a Internet con este tipo de protocolo. Entonces ya fíjense que en muy pocos clics un atacante puede encontrar más de 4.700.000 dispositivos conectados. Y si aplicamos algunos filtros, por ejemplo, si buscamos en Ecuador solamente
cuántos equipos hay publicados en Internet con el protocolo RDP, encontramos unos 1800 dispositivos. Y fíjense que esta misma plataforma ya me dice en qué ciudades se encuentran, ¿sí? Y si vamos un poquito más allá y avanzamos en los resultados, esta plataforma también lo que hace es que si al momento que uno hace la búsqueda, este equipo que encuentra que está con el protocolo RDP está encendido, automáticamente toma una captura de pantalla de ese equipo que está encendido, ¿sí? Y lo muestra de esta forma. Fíjense, me da la dirección IP, me da el protocolo, obviamente, RDP, me da una serie de información que está blureado, obviamente, por una cuestión de confidencialidad, pero fíjense que en este caso se trata de un equipo Windows Server 2012 R2, tiene el usuario administrador, con lo cual para acceder a este tipo de equipo yo necesito dos cosas, nombre de usuario y contraseña. El 50% del trabajo ya está hecho porque el usuario administrador está logueado. Entonces, teniendo la IP, simplemente es muy sencillo hacer un ataque de fuerza bruta para intentar adivinar esa contraseña, ¿sí? Entonces, traje algunas capturas simplemente como para que vean cómo se ve toda esta información. Fíjense, ahí tenemos uno, acá teníamos otro también con la misma información, la dirección IP, el usuario administrador, y acá fíjense si pueden ver del lado izquierdo de esa pantalla, de esa captura de pantalla, había más de un usuario en ese equipo, había 4 usuarios logueados, con lo cual ahí ya no eran usuarios de sistema como podría ser un usuario administrador, sino que estaba el nombre del usuario como tal. Y en algunos casos también se puede ver el dominio de la organización. Y este caso en particular, fíjense, esta captura también la saqué el día de ayer a través de una búsqueda que hice en una de estas plataformas. Y fíjense que estamos viendo que uno de los equipos que encontró es un Windows Server 2003, un equipo un sistema operativo bastante antiguo, e incluso me indica que tiene una vulnerabilidad presente, con lo cual no solo podría ser algún ataque de fuerza bruta, sino que podría ver si esa vulnerabilidad que este equipo tiene presente puede ser explotada con algún exploit conocido para poder acceder, ¿sí? Obviamente, como les digo, simplemente traje 3 capturas de pantalla, pero como vieron al principio, hoy en una sola de estas plataformas haciendo una búsqueda, encontramos más de 1800 equipos con RDP expuesto en Ecuador. Y nosotros en ESET Latinoamérica, gracias a nuestra telemetría, fuimos monitoreando esto porque veíamos que era una tendencia que los cibercriminales estaban utilizando. Y durante el año 2020 hemos visto que los ataques al protocolo RDP crecieron más de un 700%, ¿sí? Si esto lo sumamos con estos casos que veíamos anteriormente, más otro montón más que encontramos dando vueltas por internet, obviamente es muy sencillo entender por qué los cibercriminales utilizan este tipo de protocolo, ¿no? Hay una gran cantidad de equipos conectados a internet, muchos con sistemas operativos antiguos, con vulnerabilidades, con usuarios de sistemas ya logueados, y el atacante solamente lo que tiene que hacer es poner a correr un programa, hacer un ataque de fuerza bruta y esperar que adivine la contraseña para poder acceder a ese sistema. Una vez que acceden a ese sistema, generalmente lo que hacen es copiar la información, es decir, extraerla de esos equipos y luego ponen un ransomware, ejecutan un ransomware para exigir el pago de un rescate. Y si la organización dice que no le interesa pagar, bueno, extorsionan luego a la organización diciendo que van a divulgar la información que han robado, ¿sí? Entonces, así es como ha evolucionado en estos últimos meses, en estos últimos casi 2 años, los grupos cibercriminales que operan principalmente con ransomware, ¿sí? Por otro lado, y ya saliendo del teletrabajo y esto que estábamos viendo, nos encontramos con la adopción de tecnologías en la nube. Como les decía, esto no es algo nuevo en la nube, o de la nube, mejor dicho, ya se viene hablando hace tiempo, pero es cierto que tal vez si uno quisiera hacer esto de manera consciente dentro de una organización, hay que planificarlo, ¿no? Hay que decir, bueno, a ver qué proveedor vamos a utilizar, qué sistemas vamos a llevar a la nube, qué tipo de servicio vamos a contratar en la nube, y también, obviamente, qué medidas de seguridad vamos a implementar en este tipo de servicios. Y tal es así, tanto ha crecido el uso de este tipo de tecnología, que IDC, una de las consultoras más prestigiosas que existe en el mercado, estima que para finales de este año, del 2021, el 75% de las organizaciones en Latinoamérica va a utilizar algún tipo de tecnología cloud, ¿sí? Ya sea
plataforma como servicio, software como servicio o infraestructura como servicio, pero el 75% de las organizaciones van a estar utilizando tecnologías en la nube. Y sumado a esto, Gartner, otra de las consultoras más conocidas a nivel mundial, pronostica que para el año 2025 el 99% de los incidentes asociados a la nube van a ser responsabilidad del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros contratamos un servicio cloud, nosotros somos quienes debemos asegurarnos de que esa infraestructura, de que ese servicio, de que esa plataforma esté protegida y esté configurada correctamente desde un punto de vista de la seguridad. Acá hago un pequeño paréntesis, digo, cualquiera de los proveedores que existen hoy en el mercado de servicios cloud, de los más conocidos, ¿no? Microsoft, Amazon, Google, Oracle, simplemente por mencionar algunos, tienen mecanismos de seguridad extremadamente robustos. Son muy seguros, pero acá hay un punto importante, que casi todos ellos implementan un modelo de seguridad híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se aseguran que el servicio va a estar disponible, pero somos nosotros, los clientes que contratemos ese servicio, quienes vamos a tener que asegurarnos de que esté configurado de manera correcta. Para eso nos brindan herramientas de control de acceso, firewall virtuales, segmentación de VLANs. Digo, hay un montón de características que nos proveen para configurarlo de manera correcta y de manera segura. Ahora va a quedar de nuestro lado, ¿sí? Entonces eso es importante porque muchas veces nos consultan, bueno, ¿los servicios cloud son seguros? Bueno, van a ser tan seguros como nosotros los configuremos, ¿sí? Como cualquier otro tipo de herramienta. ¿Va a ser efectiva? Sí, tan segura y tan efectiva como nosotros la configuremos o la usemos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto que mencionábamos de la adopción de tecnologías cloud y de cómo han crecido, acá traje algunas noticias también bastante interesantes como para que vean el impacto que puede tener una mala configuración en algún servicio en la nube. Fíjense, la primera tiene que ver con un servicio que estaba accesible públicamente, hosteado en Amazon Web Services, donde este era un servidor que había quedado, digamos, olvidado dentro de esta infraestructura y pertenecía a una empresa de marketing que se encargaba de hacer envío de publicidad a través de correo electrónico. Y encontraron en uno de esos servidores que estaban olvidados, desprotegidos, una base de datos con más de 350 millones de correos electrónicos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de alguna forma todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque estamos hablando al principio de campañas de phishing, del trabajo remoto, ahora vemos que se filtran bases de datos de correo electrónico, entonces los atacantes tienen a su disposición un montón de direcciones de correos válidas para hacer envíos de campañas de phishing, digo, como para que se den una idea de la magnitud de este incidente, que uno puede decir, bueno, solamente fueron correos electrónicos. No, es un dato y es información extremadamente sensible, ¿sí? La segunda de las noticias tiene que ver con que un investigador encontró también un servidor, en este caso en la plataforma de Microsoft Azure, y perteneciente a una de estas cafeterías de cadenas muy conocidas, y encontró también que era un servidor que estaba olvidado, que estaba desprotegido, que no se usaba actualmente, pero que estaba encendido. Y la persona, el investigador que encontró esto, pudo acceder a ese servidor y a raíz de ese servidor, que en principio no tenía información sensible y no representaba ningún riesgo, pudo hacer lo que se conoce como un movimiento lateral, es decir, saltar a otro servidor en producción para ahí sí ver que había información sensible, ¿sí? Y la última de las noticias tiene que ver con que no todos son ataques o investigaciones, y esta última noticia tal vez tiene que ver con lo que veíamos antes, ¿no? Como con la adopción de la tecnología en la nube. Y lamentablemente los cibercriminales también están empezando a utilizar este tipo de plataformas. Recuerden que al principio yo les decía que el cibercrimen hoy es una industria obviamente ilegal, ilícita, pero que genera muchísimo dinero. Y hoy en día los cibercriminales invierten muchísimo dinero en infraestructura, en desarrollo, para que sus ataques sean cada vez más efectivos y obviamente rentables, ¿sí? Entonces Microsoft ya hace unos meses encontró una campaña de phishing que estaba utilizando su propia infraestructura para hostear estos sitios web falsos y acceder, y robarle la información a las personas que entraban, ¿sí? Entonces, cuando anteriormente veíamos que los cibercriminales comprometían servidores de organizaciones para hacer esto, hoy ya no es tan así. Hoy digo, invierten
en infraestructura cloud para hostear sus propias campañas de ataques maliciosos, ¿sí? Y la última noticia con respecto a esto que estábamos mencionando de los ataques cloud, tiene que ver con que durante el año pasado vimos la primera muestra de código malicioso directamente enfocada en robar credenciales para lo que es la plataforma de Amazon Web Service, ¿sí? Esto es importante destacar, no es una campaña de phishing como las que hemos visto por todos lados, no era un falso correo electrónico, sino que era un código malicioso que una vez que se ejecutaba, empezaba a hacer ciertas búsquedas de archivos particulares dentro del sistema, particularmente archivos .conf, para a raíz de eso buscar credenciales que pudieran estar almacenadas en ese archivo, robarlas y enviárselas a un atacante, ¿sí? Imagínense lo que puede hacer un atacante si tuviese el acceso o las credenciales de acceso a la infraestructura cloud de una organización. Bueno, lo que quisiera puede hacer, es bastante delicado. Y lo último, el último de los puntos que estábamos mencionando tiene que ver con la adopción de nuevas plataformas digitales, ¿sí? Esto es algo que nos atraviesa a todos como ciudadanos, como colaboradores de una organización. Digo, si ustedes trabajan en algún tipo de organización y tuvieron que hacer esto, bueno, sabrán que es un dolor de cabeza, pero si no, también como ciudadanos sabemos que tal vez o tenemos que pagar impuestos, o tenemos que acceder a ciertos documentos que antes teníamos que hacerlo de manera presencial. Y también hemos visto que a raíz de la pandemia de COVID-19, en casi todos los países en Latinoamérica se han puesto a disposición plataformas de consultas de resultados médicos, reportar, por ejemplo, si uno tiene síntomas. Digo, hay un montón de plataformas nuevas que han nacido con el objetivo de compartir información y grandes volúmenes de información, ¿sí? Entonces, si tenemos como punto de partida esto que veíamos antes, de que la información hoy es extremadamente valiosa para los cibercriminales y es que a raíz de eso ganan muchísimo dinero, bueno, es cuestión de tiempo para que también empiecen a atacar este tipo de plataformas. Y acá el problema se da con que no siempre estos son ataques, lo que ocurre con este tipo de nuevas plataformas, sino que también hay procesos acelerados de transformación digital. Piensen que una empresa que decide implementar un tipo de transformación digital o subirse a un proceso de transformación digital puede llevar años, ¿sí? Hay procesos que revisar, hay sistemas que analizar, información que tenemos que monitorear y ver si vale la pena, si se puede incluso desde un punto de vista legal subir, por ejemplo, algún servicio en la nube, y esta pandemia nos ha obligado a acelerar este tipo de procesos, tal vez no considerando la seguridad como un punto clave. Y esta semana salió una noticia también en Ecuador donde por error se habían publicado datos de más de 1.5 millones de ciudadanos, ¿sí? Donde acá el dato también reside en que no solamente hablamos de ciudadanos mayores de edad, sino que había ciudadanos que eran menores de edad, es decir, que eran niños, niñas, donde ahí la información todavía es muchísimo más sensible. Y entiendo, no estoy 100% seguro, pero que en Ecuador se está trabajando últimamente en la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales, con lo cual acá el problema o el daño aún puede ser muchísimo mayor, ¿sí? Entonces este es un caso interesante porque no se debió a un ataque, es decir, no es que una entidad fue comprometida o atacada por una persona externa o por un grupo cibercriminal, sino que debido a publicar o a implementar una plataforma tal vez no de la manera adecuada, esta información quedó desprotegida en Internet y las personas podían accederla de manera masiva, ¿sí? Así que ante todo este panorama, la pregunta que hacemos acá y que nos tenemos que hacer, bueno, ¿cómo hacemos para protegernos? Y acá voy más allá bueno, implementamos un antivirus, implementamos un firewall, digo, no hablo de una tecnología, sino de cómo adaptamos o cómo modificamos nuestra estrategia de ciberseguridad, que como hemos visto, tal vez si teníamos algo implementado en el año 2019, 2018, incluso en el 2020, tengamos que rediseñarla y adaptarla a esta nueva normalidad, ¿sí? No solamente una nueva normalidad de nuestra vida, sino también del trabajo y de la protección de la información. Así que para eso los voy a dejar con mi colega Pamela, para que ella les cuente un poco más cómo tenemos que hacer para adaptar nuestra estrategia de ciberseguridad a esta nueva normalidad. Pame, ahí te dejo a vos para que compartas. Dale, Lean, gracias por
el pase. Ahí habían algunas preguntas que te estaban haciendo, no sé si quieres revisarlas A ver. y quieres responder alguna mientras comparto pantalla. Dale. Disculpen, las preguntas para el final, por favor. Perfecto. Gracias. Genial. ¿Me pueden confirmar si ven mi pantalla? Sí, se ve. Claro. Ok, perfecto. Entonces voy a dar inicio. En efecto, ya Leandro nos contó sobre la problemática, lo que está pasando. Por ahí vi dentro de las preguntas mucha curiosidad por un tema que se hizo muy mediático acá en Ecuador, que seguro charlaremos al final, como nos menciona Dayan. Sin embargo, siempre queda esta pregunta importante y es, ¿cómo puedo diseñar mi estrategia de seguridad ideal, adecuada para evitar que eso nos pase? Porque los atacantes no están distinguiendo por tamaño de empresa. La verdad es que sí, quizás tengan más exposición a empresas que sean que generen un impacto grande en el mercado o que al afectar a esta empresa puedan afectar a un número amplio de usuarios. Sin embargo, eso no quiere decir que una empresa de 5 puestos no esté expuesta, o incluso un usuario hogar, como vimos en algunos casos. Entonces, partiendo de esa primicia, vamos a empezar entendiendo primero, para diseñar cualquier tipo de estrategia del negocio, las necesidades de cada empresa. Si bien es cierto, quizás a veces puedo utilizar o tratar de replicar la estrategia que tiene una empresa similar a la mía, cada una tiene sus propias necesidades puntuales de las cuales vale la pena entender cuál es ese core para poder diseñar apropiadamente la mejor estrategia. Entonces vamos a partir de entender qué necesito para mantener la continuidad del negocio, para evitar que pase lo que se dice hoy de muchas empresas que al haber sido víctima de un ataque, se ven expuestas a paralizar su operación. Entonces, para eso debo entender el core del negocio, los aplicativos que utilizan. Debo también entender cuánto es la inversión que puedo dedicar a ciberseguridad. Si dentro de mi empresa la ciberseguridad ya es considerada como una estrategia o como una parte fundamental de la misma, que ya esto debería ser de cajón. Ayer leí en las noticias, la estrategia comercial o de marketing de la compañía la saben todas las demás áreas y todos aportan a cumplirla. Lo mismo pasa en ciberseguridad. Ahí también quiero contarles que estamos brindando talleres de ciberseguridad a la alta gerencia, por si alguien lo necesita, como para comprender mejor este tema. Luego viene el tema de toma de decisiones. ¿Qué necesito para poder tomar esas decisiones que mantengan la continuidad del negocio? ¿Qué procesos debo diseñar para mantenernos productivos durante cualquier incidente o incluso antes de un incidente, para evitar que se explote o se genere dentro de nuestra infraestructura? Y para poder comprender esto mejor, debo tener algo en cuenta, y que definitivamente todo esto son procesos que no deberían ser engorrosos ni que deberían limitar la capacidad de accionar de la compañía, sino todo lo contrario, aportar al correcto manejo de la información dentro de la compañía, involucrando a todas las áreas a participar. Entonces, hay algunos de estos procesos de los que vamos a charlar hoy. Hemos escogido los más puntuales o los que están de moda, como diríamos nosotros, y uno de estos es el proceso de transformación digital. Luego viene el tema de poder entender cuál es el ecosistema de seguridad que manejamos y siempre estar al día sobre las tendencias tecnológicas para podernos anticipar en base a esas tendencias que vimos en la charla anterior, por ejemplo, qué debo hacer o cómo debo proteger todo lo que voy a empezar a digitalizar. Para el proceso de transformación digital hay un punto fundamental que cumplir, que es el tener la capacidad de institucionalizar el término de seguridad dentro de la compañía, que era lo que hablábamos inicialmente. Para esto se diseñan programas de concientización, capacitación profesional, el taller que les comentaba a alta gerencia sobre la importancia y el impacto de la ciberseguridad dentro del negocio hoy en día. Pensemos que hay compañías, como escribían en el chat, que han estado por un ciberataque 15 días sin poder salir a producción, en el mejor de los casos una semana. ¿Por qué? Por no poder todavía entender o comprender que la ciberseguridad es parte de la estrategia del negocio. El otro tema está en tener la capacidad de, si no tengo el personal interno, porque la inversión es muy costosa, o porque no encuentro, porque la verdad es que se dice mucho de que la demanda es muy alta y hay poca oferta sobre talento que se enfoque en el tema de ciberseguridad y que cubra estas necesidades, entonces gestionar los servicios. Y ahí nosotros tenemos desde SET el CyberSOC, donde podemos ofrecer servicios de ethical hacking, servicios especializados, y también el tema de awareness training and education. Dentro de ethical hacking son aquí ofrecemos servicios que nos permiten
generar un ataque controlado para poder determinar cuáles son nuestras vulnerabilidades antes de que las encuentre un ciberatacante y las explote en nuestra contra, para luego de eso poder tener un informe técnico y ejecutivo que me permita tomar medidas y entender cuáles son los pasos a seguir para proteger mejor la información dentro de nuestra infraestructura. Los servicios especializados, acá nosotros nos encargamos de gestionar y de darle visibilidad a cada empresa sobre todos los eventos que ocurren dentro de los sistemas implementados, así como también la capacidad de entregarles información que les permita tomar decisiones oportunas sobre mejor manejo de configuración de las políticas, o a su vez de qué permisos estoy otorgando, a qué usuarios y qué políticas no estoy creando que me puedan exponer. Y por último, la parte de informar, educar y concientizar a todos dentro de la infraestructura. Leandro habló sobre un tema muy importante que es el ingeniería social. Entonces, si nuestros usuarios no están conscientes de a qué están expuestos o cómo actuar, son un franco muy fácil de atacar. Sin embargo, entonces lo que buscamos a través de este proceso es que todos puedan comprender o poder al menos las bases de a qué se exponen al dar un clic, y con eso ser parte favorable del área de ciberseguridad para poder evitar una potencial explosión de una vulnerabilidad. Luego viene el tema de los ecosistemas de seguridad, que va a depender también de la capacidad de inversión de cada compañía. Sin embargo, hay unas bases que se pueden cubrir, y por ahí también voy a mencionar a Leandro, que habló sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. De hecho, en Ecuador ya está hace, si no estoy mal, más o menos 2 o 3 meses, aprobada formalmente. Hay un plazo de 2 años que tienen las compañías para poder implementar los procesos que les permitan cumplir y proteger la información personal que manejen. Para poderlo hacer, siempre es bueno partir de entender qué tipo de información personal se maneja a la interna, pero la ley menciona un apartado fundamental, y es el hecho de las soluciones que tenga cada empresa implementadas que garanticen que están haciendo un esfuerzo por proteger los datos que tratan. Entonces ahí lo más importante es poder escoger un socio de negocio idóneo, adecuado, que me pueda garantizar el mejor servicio y acompañamiento, porque puedo tener la mejor solución del mercado dicho por diferentes consultoras a nivel global, pero si no tengo ese acompañamiento local, ese soporte local que me permita configurarlas de la mejor forma, puedo ser un blanco fácil para un atacante. Y luego, por otro lado, entender que la seguridad implica muchas capas de protección, que ya no solo son la básica que conocíamos tradicionalmente, que eran el anti-malware. Y dentro de estas capas de protección también ya se involucra un tema de machine learning que me permita predecir ataques y poder tener la capacidad también de hacer análisis de reputación, teniendo este tema de inteligencia de amenazas para ir protegiendo la infraestructura en diferentes niveles. Entonces, aquí es donde nosotros ofrecemos este servicio del CyberSOC, donde podemos administrarles estas capas de protección que van mejorando los niveles de seguridad a la interna y que tienen enfoques diferentes, y que al final todos se puede conectar en un SIEM, que es una herramienta que permite centralizar la información de todas las herramientas o soluciones que tengamos implementados para correlacionar eventos y poder tomar acciones oportunas. Luego de esto viene el tema de tendencias tecnológicas. Debemos estar a la vanguardia y comprender, por ejemplo, cómo hoy se está trabajando, y ahí entra el tema de entornos híbridos, donde uno de los aspectos más importantes de estos entornos híbridos a destacar es que todos nos vimos obligados, o bueno, la gran mayoría de las empresas se vieron obligados por la pandemia a salir de un día a otro a trabajar desde casa, porque no se podía ir a las oficinas, y esto implicaba el hecho de que algunos no tenían todo 100% en la nube, o no tenían la capacidad de invertir y migrar 100% en la nube, y tenían que trabajar, la mayoría de las compañías, según los datos también que nos mencionaba antes Leandro, en este esquema de mitad on-premise, o sea, dentro de la infraestructura física, y la mitad en la nube, haciendo que sea las conexiones remotas que se habilitaban para poder seguir productivos, expongan un poco la infraestructura porque no se tomaban medidas de seguridad o de prevención y control, que es el segundo punto. Y luego de esto viene el tema de inteligencia artificial, que está muy en boga, que implica que los sistemas puedan tomar decisiones autónomas, pero para eso hay que digitalizar toda la información y los procesos, y por ende dar accesos a terceros a esta información,
que a veces olvidamos que tienen que tener niveles o protocolos de seguridad que permitan evitar una potencial fuga, y uno de esos protocolos de seguridad que siempre recomendamos es autenticar en 2 fases los accesos a la infraestructura. Ahí desde SEP tenemos varias capas de seguridad para ofrecer, partiendo desde una de las más básicas, que es la administración y seguridad de los equipos finales, y no solo para protección de equipos finales de Microsoft que tengan o que usen Microsoft Office 365, sino para cualquier tipo de sistema operativo. Tenemos la capacidad de tener una solución de inteligencia de amenazas, un EDR, que es una de las soluciones más usadas hoy en día. Por ahí preguntaban qué pasó con CNT. Probablemente una de las respuestas más importantes es poder tener la capacidad de invertir, hacer un esfuerzo de inversión en tener una plataforma que me permita detectar APTs o amenazas en día cero. Más adelante, cuando podamos responder la pregunta, vamos a hablar más en detalle al respecto, y evitar que se exploten vulnerabilidades que no eran conocidas o que no pudo detectar oportunamente el antimalware, porque una mala configuración no se lo permitió. Este tema del sandbox, que permite ejecutar en un ambiente controlado un aplicativo, un archivo que parezca malicioso para validar si era o no, y si no era, permitirle que pase al usuario final, y si era, excluirlo, evitando así una potencial explotación de una vulnerabilidad dentro de la infraestructura. Mi charla era cortita, tenemos muchas oportunidades, no solo los atacantes la tienen, todas las empresas hoy las tienen para diseñar ese plan o esa estrategia de ciberseguridad que les permita afrontar una potencial amenaza, una potencial vulnerabilidad, y no verse expuesto a quedar fuera de producción por tanto tiempo. Pero sí, también esto es un reto que nos invita a todos para poder entender y sentarnos ahora sí a hablar, y más con casos reales y casos en el país, hablar con la alta gerencia para que poder ayudarles y capacitarles en el proceso de considerar a la ciberseguridad una estrategia. Ahora sí, doy paso a preguntas o consultas que tengan en el momento. Gracias. Sí, buenas tardes. Noches. Le comento. Tengo una pregunta por acá. ¿Cómo se dice? Referida al primer tema de la charla. Latinoamérica tiene un gran problema de vulnerabilidad de datos, en especial en correos electrónicos, donde más se filtran. ¿Cómo podemos evitar la filtración de phishing? Bueno, es una buena pregunta, gracias Diana y a Joe que pregunta. A ver, es cierto que en Latinoamérica, y está bueno que también lo vean así ustedes, en Latinoamérica hay un gran problema de filtración de datos de información a nivel general, ¿no? Y esto, en primer lugar, creemos que tiene que ver con que lo que decíamos antes, ¿no? A veces las organizaciones dicen, pero a mí no me va a pasar, o porque no soy una empresa grande, o nadie me va a querer atacar. Digo, y esto cambió totalmente. Digo, como decía durante la charla, ¿no? Esto ya no es una cuestión de que ocurre en Asia, ocurre en Europa, o es algo entre Rusia y Estados Unidos, muy de película. No. Digo, recuerden que para los cibercriminales, lo que más les importa es la información, y hoy todas las informaciones, todas las organizaciones manejan información sensible. Nosotros tenemos nuestra propia información sensible, y ahí es donde somos víctima o blanco de los atacantes. Y si a eso le sumamos que en Latinoamérica todavía no hay una conciencia masiva de ciberseguridad, bueno, se genera un cóctel sumamente atractivo para los cibercriminales, porque encuentran empresas que tienen información sensible, pero que desde el punto de vista de la seguridad no están lo suficiente maduras y son relativamente sencillas de atacar, ¿no? Entonces, en este caso particular que preguntaba Joe del phishing, ahí hay un montón de cuestiones a considerar, ¿no? En primer lugar, desconfiar siempre de algún correo electrónico, por ejemplo, si nos llega de algún banco que nosotros no utilizamos, o de alguna plataforma que no utilizamos hace mucho tiempo y nos piden datos por correo, ya es extraño. Generalmente eso no suele ocurrir. En segundo lugar, ver hacia dónde apuntan esos links, ¿no? Decir, bueno, a ver, este link de este sitio que me están contactando, ¿es un sitio legítimo? Digo, el famoso candadito cuando entramos, o mismo en la URL. Y después, desde el punto de vista del colaborador, digo, como organización, si nosotros quisiéramos proteger a los colaboradores,
se pueden hacer jornadas de capacitación, existen herramientas de seguridad. Bueno, Pamela mencionaba algunas sobre cómo evitar o para que los colaboradores no caigan en estos falsos correos de phishing y les terminen robando las credenciales, ¿sí? Así que la respuesta no es lamentablemente tan sencilla de decir, así se hace, sino que hay un montón de cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? De hecho, Ok, como decíamos en la presentación, son múltiples capas de protección, lo que Correcto. lleva a disminuir los riesgos porque tampoco hay solución 100% segura. ok. Hay una pregunta que dice, por favor, si es posible, nos podría comentar acerca del escenario por el que atraviesa la empresa gubernamental de Ecuador, CNT, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que lleva 15 días sin laborar por ataque de ransomware. Ujú. A ver, acá es un punto bastante sensible, hasta donde entiendo, Pame, corregime vos si me equivoco, pero la CNT presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado informando un ataque a los sistemas informáticos. No hablaron de ransomware ni nada por el estilo, pero debido a esto que lleva ya casi 2 semanas sin poder operar, podemos sospechar que se trata de algún tipo de ataque de ransomware. Entiendo que CNT no ha confirmado esto, pero digo, si ya denunciaron algún ataque a sus sistemas informáticos, bueno, puede ser cualquier tipo de ataque. Digo, hay un montón de ataques, no solamente ransomware, pero bueno, por el tiempo que llevan, podría ser realmente un ataque de ransomware. Hay algunos Y ahí, portales, perdón, Pame, hay no, algunos ahí solo dale, te dale. quería acotar algo. El día de ayer ya la ministra de Telecomunicaciones hizo oficial el hecho Ah, de que aparentemente sí es un ataque de ransomware. De hecho, ya no aparentemente ya lo hizo oficial. Y también dentro de la demanda hay un tema súper crítico y es que se presume el tema también tiene un aporte interno. O sea, ellos ok, quieren deducir que la explosión de este tipo de vulnerabilidades en sus sistemas se dio por un usuario con privilegios que ejecutó aparentemente la amenaza dentro de la infraestructura. Sin embargo, por ahora, como dices tú, se presume. La exacto. Fiscalía no ha definido oficialmente lo sucedido, ni CNT ha dado más información que solo confirmar que sí es un ataque de ransomware y que en efecto se estaba pidiendo un rescate. Exacto, hay algunos portales de noticias que han publicado que ciertos grupos cibercriminales, como mencionábamos, este RansomX, se han atribuido el ataque. Pero digo, esto desde el lado de los atacantes, en teoría, desde el lado de la organización, aún no se ha confirmado 100% nada, ¿sí? Así que es bueno esto que mencionás, Pame, que ocurrió ayer, y habrá que seguir ir viendo cómo va evolucionando este ataque y qué información se va conociendo, ¿no? Totalmente. Por ahora, lo crítico es que según medios, y es importante saber que según medios no está confirmado, se pedían valores súper elevados, se hablaba de 12 millones de dólares, y bueno, también se amenazaba con ir publicando la información, por Ujú. ahí se decía que algo de la información ya se empezó a exponer, sin embargo, es todo lo que podemos decir por ahora. Ok, voy con la próxima pregunta. El señor Jorge Pilaguano. Yo recibí un ataque de ransomware hace un año y tengo información encriptada por el atacante. ¿Qué puedo hacer para recuperarla sin tener que pagar al atacante? A ver, lamentablemente, Jorge, es muy difícil, por no decir imposible, recuperar la información. Hay que ver primero con qué variante de ransomware te cifraron esos datos, te lo encriptaron, como para ver si existe la posibilidad de recuperar los datos. Pero en la mayoría de los casos es imposible recuperar la información. Como bien decíamos, los atacantes, los cibercriminales, realmente se lo toman como un negocio, no es ilícito, ya lo dijimos, pero invierten muchísimas horas, muchísimo tiempo para que los ataques sean exitosos y para que la información no se pueda recuperar. Digo, para que se den una idea, el ransomware no es una amenaza nueva, ¿sí? Hace años que lo venimos viendo en todo el mundo y en Latinoamérica. Y los primeros ataques de ransomware masivos que veíamos allá por el año 2015, sí se podía recuperar la información porque de alguna forma, entre comillas, digo, estaban mal hechos, ¿sí? Obviamente los atacantes cuando empezaron a ver que esto era un negocio rentable, empezaron a invertir más tiempo y hoy lamentablemente es prácticamente imposible que se puedan recuperar los datos de esos ataques cuando ya la información fue cifrada. Ok, otra pregunta por acá dice, ¿cómo puedo proteger mi computador o teléfono personal de esos ataques?
Bueno, ahí Pame, no sé si querés comentar vos. No, continúa, Lean, solo Ah, iba a decir algo sobre el anterior y era que para Jorge que tenía la duda de cómo recuperar, igual al final les voy a dejar mi correo y un número celular y si gustas nos puedes compartir las muestras para validar con qué tipo de variación es y como decía Lean, ver si es que se pudiese hacer algo. Normalmente no y lo correcto tampoco es no pagar, sin embargo también podemos ahí ayudarles asesorándote en qué cosas puedes implementar para evitar otro ataque de ujú, este estilo. exacto. Bueno, con respecto a la pregunta de Juan sobre cómo proteger un equipo, una computadora, un teléfono personal de esos ataques, hay distintas soluciones, Juan. Principalmente una solución anti-malware, como decía Pamela, nosotros desde SET ofrecemos protección tanto para PCs de escritorio, laptops portátiles, dispositivos móviles, se pueden descargar, se pueden utilizar, digo, y eso te va a ayudar en gran medida a protegerte contra la gran mayoría de ataques que existen hoy en día, ¿no? Contra el ransomware, del phishing, bueno, por acá alguien mencionaba las botnets también, digo, piensen que nosotros tenemos más de 13 tecnologías que intervienen en el producto para detectar todos estos tipos de códigos maliciosos o aplicaciones que podrían ser potencialmente para el sistema, así que como base estándar mínimo, implementar una solución anti-malware en cualquier dispositivo. Después habrá que ver, dependiendo del uso que se le dé, si se requiere algún tipo de solución adicional, ¿sí? Ok, otra pregunta por acá dice, ¿cuál sería la mejor recomendación para tener seguridad en nuestras cosas privadas? ¿Qué deberíamos hacer o tomar en cuenta? A ver, si con cosas privadas se refiere a equipos personales o información personal, un poco lo que veníamos charlando, ¿no? Implementar una solución anti-malware, eso esencial como para empezar a hablar, punto cero de partida. Y después hay que tener en cuenta que hoy los cibercriminales tratan de engañarnos todo el tiempo, ¿no? A través de la ingeniería social. Entonces, si recibimos un correo, si vemos alguna publicidad en internet, si nos llega algún mensaje por WhatsApp y parece demasiado bueno como para ser cierto, bueno, desconfiemos, ¿sí? Probablemente sea algo falso, algo que o nos busca robar información que no necesariamente pueden ser, no sé, las fotos de nuestras vacaciones. Tal vez buscan robar información estadística de navegación, digo, hay un montón de información que pueden intentar obtener, pero digo, creo que tratar de desconfiar de todo lo que parezca demasiado bueno en Internet como para ser cierto, ¿sí? Y después implementar, como dije anteriormente también, una solución anti-malware es lo esencial y mínimo que deberíamos tener todos. Ok, próxima pregunta. ¿Recomiendan el uso del navegador Tor sobre Mozilla o Google Chrome? Eh, a ver, yo particularmente no lo recomiendo porque puede prestarse a ciertas confusiones por parte de quien lo usa, puede permitir el acceso a ciertas partes de Internet que pueden ser bastante peligrosas, la famosa dark web o deep web. Entonces, si no tenemos el conocimiento necesario, incluso puede ser aún más peligroso que navegar por la Internet tradicional. Así que, salvo que tengas un conocimiento en tecnología y en seguridad y sepas bien lo que estás haciendo, yo no lo recomendaría. Puede ser contraproducente. Ok, próxima pregunta. Con el crecimiento del IoT, ¿se incrementan los ataques a datos o servicios como el DNS? ¿Qué estándar o protocolo se recomienda para mayor seguridad de los dispositivos conectados al IoT o qué medidas son necesarias? Bueno, ahí con respecto a los dispositivos IoT, digo, ahí nos encontramos con de todo, ¿no? Ya no solamente en nuestro hogar tenemos una computadora o una TV, un televisor, sino que tenemos cafeteras, tenemos heladeras, tenemos la máquina de lavar la ropa, hay de todo. Y esto también, como bien mencionábamos antes, ¿no? Hoy los atacantes encuentran que hay un montón de dispositivos conectados en Internet que potencialmente podrían atacar. Y digo potencialmente porque no todos los dispositivos que se conectan a Internet pueden ser atacados, ¿sí? Digo, realmente hoy todavía son muy pocos. Hemos visto, por ejemplo, algunos ataques a televisores inteligentes, pero no son masivos, son más bien pruebas de concepto que se han presentado en conferencias de ciberseguridad, como también hemos visto, por ejemplo, pruebas no sé, a sistemas de calefacción, pero son todas pruebas de concepto, ¿sí? No hay ataques masivos. Incluso
en una conferencia muy grande que se hace en Estados Unidos, que se llama Black Hat, se hace en Las Vegas todos los años. La última que se hizo presencial, que fue en el año 2019, si mal no recuerdo, atacaban, por ejemplo, automóviles, ¿sí? Conectados a Internet de manera remota. Entonces digo, son todas pruebas de concepto, aún no hay cuestiones masivas. Lo que sí debemos tener en cuenta acá es, como mencionaba hoy en una de las noticias que veíamos, son los ataques a los routers de Internet Wi-Fi hogareños, ¿sí? Entonces ahí una recomendación es no utilizar la contraseña por default en el dispositivo. No todos conocen eso, generalmente es el famoso admin admino, admin 1234, digo, esa contraseña hay que cambiarla porque uno simplemente con el modelo del router Wi-Fi, buscando en cualquier buscador, pone el nombre del modelo, contraseña por default y ya nos va a decir cuáles son las posibles contraseñas que podemos utilizar. Entonces, eso es por ahí hoy lo más crítico dentro de nuestro hogar conectado a Internet que puede representar un riesgo. El resto de los dispositivos hoy todavía no es para que nos preocupemos, ¿sí? No hay más preguntas, aunque acaba de llegar una última pregunta. ¿Cree en el futuro explotará la famosa guerra cibernética o ya vivimos en ella? ¿En qué afectaría a la IoT? Y bueno, es una buena pregunta, como para ir cerrando. A ver, no sé si una guerra cibernética, sí es cierto que, digo, cada vez vemos que la tecnología está más metida en un montón de lados y hemos visto, por ejemplo, casos hace un tiempo donde a través de un ataque informático comprometieron la distribución de combustible, por ejemplo, en Estados Unidos. O hemos visto que, bueno, en este caso, ¿no? El caso que mencionaban de CNT, por un incidente de seguridad informática, hay sistemas que no están operativos. O hace poquito vimos que el servicio de transporte público en Irlanda fue atacado y se colapsó el sistema de transporte o entidades de salud. Digo, a ese nivel, pensemos que hoy la tecnología o una computadora, por así decirlo, están involucradas en casi todo lo que hacemos, ¿sí? Desde un sistema que se utiliza en una entidad de salud hasta pagar un servicio en un banco o, no sé, comprar una entrada para alguna película en el cine. Todo está conectado a Internet. Entonces, cuando estos ataques terminan comprometiendo un equipo, puede afectar eso. Pero digo, hablar de guerra cibernética me parece todavía que falta muchísimo para ese tipo de cuestiones. Si bien se sospechan algunas cosas de ataques entre estados y demás, nunca hay temas confirmados. Pero bueno, esperemos que nunca llegue porque si no realmente sí vamos a estar metidos dentro de alguna película de ciencia ficción no tan futurista. Y bueno, por ahí lean como para cerrar que ibas diciendo, pensemos que el ataque reciente, si no estoy mal, hace unos 3 meses o 2, a esta empresa que generaba el oleoducto en Estados Unidos y paralizó, y temían de que fueran a abastecer algunos estados. Entonces, Exacto. pensemos en una guerra cibernética y si hoy ya se hacen ese tipo de ataques, no me quiero imaginar en unos años. Exacto. Voy a dejar el contacto por si acaso en el chat, ahí estuve leyendo la pregunta, mi correo para que me puedas hacer llegar las muestras y ver cómo podemos ayudar. Bueno, entonces, con esta información damos por finalizada las charlas de esta noche. Muy agradecida con el ingeniero Leandro González y Pamela Jaramillo y a los participantes de hoy. Nos veremos el día de mañana en la última charla y le doy el pase a mi amiga Ivonne. Muchísimas gracias, Dayana. Muchísimas gracias a Leandro, a Pamela. Realmente una charla muy interesante. Les he dejado también en el chat el link de registro para las personas que están interesadas en recibir el certificado de participación. A través de ese link, por favor, dejar sus datos para nosotros después hacerles llegar los respectivos certificados. Nuevamente agradecer a Pamela, Leandro, a Dayan también por este acompañamiento esta tarde y bueno, mañana nos veremos en las últimas charlas de esta jornada, una semana muy interesante, temas muy
muy importantes tratados, así que los esperamos y nuevamente agradecerles a todos los participantes que han estado conectados con nosotros, no solamente desde el Ecuador, sino desde varios países también, así que muchísimas gracias por eso. Muchas gracias a ustedes por Muchas gracias. invitarnos, que tengan excelente semana. Igualmente. Hasta luego. Gracias. de más de 40 horas para hacerle válido